Muy buenos días y feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Recordando lo que estudiamos el sábado pasado en la escuela sabática, tema: compartiendo el mensaje profético de Jesús, que se trata en dos tiempos. El tiempo histórico, donde encontramos un Jesús histórico que vino y que estuvo aquí en la tierra. El tiempo escatológico, donde encontramos un Jesús que todavía va a venir, al que anunciamos que va a volver por segunda vez. Qué hermoso que juntos hemos compartido este mensaje profético tan importante para la humanidad. El tema de este sábado: aprenderemos que avanzar en la fe implica muchas veces un paso atrás, desde un punto de vista humano. Pero ¿cómo nos mide Dios cuando avanzamos en la fe? Es esta la pregunta del tema de esta semana. Un paso de fe, con el pastor Rubén Tenorio. El canto: por mis nietos. El título: Él tiene el mundo en sus manos. Bendiciones. Queridos hermanos, como siempre es un gusto compartir la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática. Hoy estamos llegando al final de este trimestre, donde hemos aprendido cómo poder avanzar en la fe, cómo poder dar un paso más en la fe. Cuando hablamos de dar o de avanzar en la fe, muchas veces desde un punto de vista humano podría significar dar un paso atrás en la vida. Pero cuando nosotros lo medimos desde una perspectiva distinta, desde un punto de vista distinto, que es el punto de vista de Dios, entendemos que avanzar en la fe significa aceptar un cometido de Dios, que probablemente vendrá a cambiar nuestra vida actual, nuestra forma de vida, pero que nos va a llevar no solamente a un nivel espiritual más alto, sino también a la realización de la obra de Dios de una manera más completa.
Y al poner este cometido de Dios, al dar ese paso de fe o avanzar en la fe, vamos a encontrar que nuestro modelo, como siempre, es el modelo de Jesús. Algunas veces podemos sentirnos cómodos como cristianos, pero eso no significa que realmente estamos avanzando espiritualmente, que estamos creciendo espiritualmente. Algunas veces podemos pensar que la vida que tenemos como cristianos es una vida que nos hace sentir bien, pero que no necesariamente nos está llevando a un punto de avance en la fe. Y cuando consideramos a nuestro modelo, que es Cristo Jesús, encontramos un aspecto interesante que nos muestra cómo Jesús toma un cometido que lo lleva desde una perspectiva, de un punto de vista humano, tal vez a bajar, a perder el estatus que él tenía como Dios. Pero que por otro lado es un cometido que podríamos decir es el más grande, el más sublime que se puede alcanzar en la eternidad, desde un punto de vista de Dios, desde un punto de vista de Cristo. Y vamos a buscar en el libro de Filipenses, capítulo 2, donde se hace una descripción de este cometido de Jesús y qué fue lo que Jesús pudo realizar a través de la aceptación de este nuevo cometido en su vida, de esta nueva misión en su vida. Y encontramos en el versículo 5 que Pablo comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra que se traduce como sentir es el verbo griego phroneo, que se refiere más a una manera de pensar, se refiere más a la mentalidad. Así que lo que Pablo está diciendo es: tengamos la misma mentalidad de Jesús, tengamos la misma forma de pensar de Jesús. Ahora, la forma de pensar de Jesús no siempre hace que nosotros creamos que vamos a subir, sino muchas veces implica bajar o humillarse. No siempre significa exaltación desde un punto de vista humano. Y entonces Pablo dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí encontramos otro término griego que es morfé, que se refiere a forma. Y está hablando acerca de la forma física que Jesús tenía antes de tomar la humanidad. En otras palabras, Jesús tenía una forma divina, lo cual significa que aunque Jesús tenía una materia, no era la misma que tenemos los seres humanos, ya que cuando se habla de Dios y se habla del cuerpo de Dios, siempre se le describe como un cuerpo de luz, lo cual hace distinto a Dios en ese concepto de materia a los seres humanos. Ahora, Jesús pudo haber pensado en cómo voy a perder yo esta forma divina, esta materia divina que lo caracterizaba como Dios. Pero él no escatimó, él no estimó que en la situación y en el cometido que él quería alcanzar, no era la mejor decisión aferrarse a esa forma divina. Ahora, cuando hablamos de aferrarse a esa forma divina, quiere decir que Jesús pudo haber pensado de que él tenía el derecho de seguir siendo Dios en el sentido de tener la forma de Dios. Aunque sabemos que Jesús nunca perdió su divinidad. Pero Jesús pierde su forma, su materia, que lo compone físicamente como Dios. Y por eso dice aquí, no se aferró a eso.
Y entonces la siguiente frase trae la implicación de lo que significaba no aferrarse, sino aceptar el cometido de Dios, sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega, el verbo griego keno, que se traduce como se despojó, literalmente significa vaciarse, quedarse vacío. En otras palabras, lo que Jesús era como Dios, lo que Él tenía como Dios, en su forma, porque estamos hablando del morfé, la forma física, la composición física de Jesús, quedó vacía. Lo cual significaba que Jesús estaba aceptando ya no mantener esa misma forma divina, esa misma esencia divina, para poder convertirse ahora en un ser humano. Y por eso dice allí, ¿verdad? Se despojó o se vació, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahora, Pablo está utilizando las palabras que nos dan una idea más clara de qué fue lo que ocurrió con Jesús. Y vuelve otra vez a utilizar la palabra morfé. Morfé se refiere a la forma física, a la forma externa. Y podemos decir que Pablo está tratando de enseñarnos en este pasaje que Jesús no iba a poder recuperar nunca más esa forma externa divina de la cual él se había vaciado, lo cual había quedado en un vacío, pero que él había aceptado tomar una forma distinta, que era la forma humana, que ahora lo ponía en una condición de siervo. De siervo no solamente de los hombres, sino también como siervo de Dios, porque Jesús se identifica como humano, como un siervo de Dios, como dependiendo de Dios. Inclusive en algunas ocasiones Jesús le llama a su Padre mi Dios. Entonces, este nuevo cometido de Jesús, podemos decir que desde un punto de vista humano, lo está bajando de estatus, lo está bajando de nivel. Está haciendo que pierda la esencia física de su divinidad para tomar ahora la naturaleza física humana y para tomar la esencia física humana. Ahora, Pablo sigue diciendo que aún estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra que Pablo utiliza aquí, tapeinó, significa humillarse en un sentido voluntario. En otras palabras, a Jesús nadie lo obligó a humillarse. Jesús, por su propia iniciativa, decidió humillarse, bajarse de nivel, no solamente como Dios, sino también ahora como hombre. Ahora tenemos que ver que aunque Jesús tomó la naturaleza, Jesús toma la forma física, Jesús toma la esencia física del hombre, Pablo utiliza una expresión que encontramos en el versículo 7 que dice, hecho semejante a los hombres. Y aquí utiliza un término que es homoioma, que significa que no es igual a nosotros. Jesús se hizo semejante. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre el hecho de que sea semejante y no igual a los seres humanos? Bueno, porque nosotros los seres humanos somos 100% humanos en el sentido de que somos hijos de un padre humano y somos hijos de una madre humana. Ahora, en el caso de Jesús, aunque tomó una naturaleza humana, el padre de Jesús no era un ser humano. El padre de Jesús era Dios. Así que en ese sentido podemos decir que como humano también era divino. Y la madre de Jesús era una mujer. Y en ese sentido Jesús como divino también era humano.
En otras palabras, una nueva creación con una naturaleza divina y con una naturaleza humana, pero poniéndose en un estado de humildad, en un estado de siervo, en un estado de humillación. Ahora, todo esto Jesús lo hace con un solo propósito: poder cumplir una misión, un cometido de Dios. Y esa misión, ese cometido de Dios era que nosotros los seres humanos pudiésemos tener una esperanza, que los seres humanos pudiésemos ser rescatados de la condición en que nos encontrábamos para poder ser restaurados nuevamente a la imagen que originalmente Dios había dado al hombre, la imagen divina perfecta en el hombre. Y cuando aplicamos este mismo concepto de Jesús a los seres humanos, podemos decir que muchos seres humanos indudablemente recibimos también un cometido de Dios, una misión de Dios, que muchas veces tal vez no nos va a poner humanamente en una posición más elevada, sino que muchas veces puede ser que nos rebaje, como decíamos, que nos lleve un paso atrás, o que nos haga sentir que realmente ya no tenemos el mismo nivel humano que nos gustaría tener. Y esto lo vemos en el ministerio de Jesús. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, Jesús no les ofreció que humanamente iban a tener un nivel más elevado. Pero Jesús sí les ofreció que ellos podrían tener un nivel espiritual mucho más grande del que tenían hasta ese momento. Y fue precisamente esa motivación espiritual lo que hizo que estos hombres aceptaran el llamado de Jesús, que estas personas aceptaran el cometido de Jesús. Y tenemos como ejemplo que Jesús, entre sus primeros discípulos, que Él llama para que se conviertan en parte de su equipo de trabajo, encontramos que están los siguientes personajes en Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Resulta bien interesante que Jesús no cambia el oficio de estos hombres, porque su oficio era ser pescadores. Ellos eran expertos en la pesca, eran expertos en pescar peces. Pero ahora Jesús les dice: yo los invito a que sigan siendo pescadores, que tengan el mismo oficio. Pero ahora va a ser una manera distinta de pescar, porque en lugar de pescar peces, ahora van a pescar hombres. Ahora, ¿qué era más atractivo para estos discípulos? ¿Pescar peces o pescar hombres? Bueno, desde una perspectiva materialista, o de un punto de vista materialista, es un mejor negocio pescar peces. ¿Por qué razón? Porque eso implica beneficios económicos, eso implica ganancias económicas. Pero pescar hombres no implica ninguna ganancia económica, pero implica una gran ganancia espiritual. Nadie le paga a los cristianos por ganar un alma. Nadie le paga a un cristiano por traer a una persona a Cristo, por traerla al reino de Dios. Pero la motivación de los cristianos, en este caso, no son las ganancias materiales, no son los beneficios materiales, sino son las bendiciones espirituales, las ganancias espirituales, que no solamente las obtiene la persona
que comparte este cometido, sino también a aquellos que se benefician a través de esta misión y que son ganados para el reino de los cielos. Tenemos también allí en el capítulo 9 de Mateo que Jesús llama a un publicano llamado Mateo. Ahora, este publicano, como recolector de impuestos, él tenía muchos beneficios materiales. Generalmente las personas que recolectaban impuestos en el tiempo de Jesús se enriquecían. ¿Por qué? Porque aprovechaban la oportunidad para poder sacar beneficios económicos, monetarios para ellos mismos a través de la extorsión y de otros métodos que no eran los más honestos. Pero ahora Jesús le está diciendo a Mateo, mira, te estoy invitando para que dejes ese oficio de recolectar impuestos y ahora vas a ser un recolector de almas. ¿Qué te parece? Como recolector de impuestos podrías tener muchos beneficios materiales, muchas ganancias materiales, pero como recolector de almas, pues no vas a ganar nada porque nadie te va a pagar, pero vas a tener los beneficios o las bendiciones espirituales que son las que Dios ha prometido. Tenemos, por ejemplo, el caso también en Hechos 9 del llamado de Saulo y que se convierte en el gran apóstol Pablo. La posición que Pablo ocupaba como dirigente espiritual en el judaísmo lo ponía en un nivel elevado donde también podía tener ganancias materiales. Pero cuando Pablo recibe el llamado de Jesús, cuando Jesús lo encuentra en el camino a Damasco y Pablo responde de una manera positiva, Pablo sabía que ahora su ministerio ya no le iba a traer ningún beneficio monetario, ningún beneficio material. Al contrario, él ahora tendría que trabajar para poder ganarse su propio sustento y como él mismo dice, yo nunca traté de sacar provecho de lo espiritual para poder tener beneficios materiales. Ahora es interesante que la vida de Pablo cambió totalmente, rotundamente, de poder haber tenido una posición elevada dentro del judaísmo y también tener beneficios materiales. Pablo prefiere una posición de tribulación, de sufrimiento, donde ya no va a tener los beneficios materiales, ni aún la posición humana que él había tenido antes, pero que ahora tiene lo más grande, cumplir una misión, cumplir un cometido que Dios le ha dado. Pero cuando uno llega a este punto, tal vez alguien puede preguntar, bueno, y al final aceptar un cometido de Dios, tal vez como ya se dijo, no trae ganancias materiales, tal vez nadie nos va a pagar por ganar almas, por llevar almas a Cristo. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros como cristianos podemos tener cuando damos un paso en la fe a aceptar una misión de Dios, un cometido de Dios, una tarea de Dios? Entonces encontramos que hay realmente grandes bendiciones, grandes beneficios, no solamente espirituales, sino también bendiciones materiales, también no en forma de dinero, en forma de cuentas de cheques o en forma de valores monetarios, pero hay beneficios que Dios nos da como cristianos en esta vida, cuando aceptamos su cometido y damos un paso más, avanzamos más en la fe. Y vamos a ver que precisamente en el libro de Marcos, en el capítulo 10, encontramos nosotros que después de haber tenido el diálogo Jesús con el joven rico, y donde Jesús le dijo al joven rico, mira, si tú realmente quieres ser grande y quieres seguirme, pues lo único que necesitas hacer es vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Y este joven sabemos que rechazó la invitación de Jesús. ¿Por qué? Porque la invitación de Jesús no siempre implica ganancias materiales. En este caso implicaba pérdidas materiales. Y esta persona no estaba dispuesto a perder lo material a fin de ganar lo espiritual. Así que cuando este joven se retira, encontramos aquí que uno de los 12 discípulos, a quien ya conocemos en el versículo 28, Marcos 10, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y en el capítulo 19 de Mateo se agrega una pregunta: ¿qué pues tendremos? ¿Cuál es el beneficio que tenemos de seguirte? ¿Cuál es el beneficio que tenemos de cumplir con la misión de Cristo? De aceptar un cometido de Dios. Y entonces encontramos aquí una descripción que Jesús hace muy interesante. Porque la descripción de Jesús se basa en dos tiempos. Uno, el tiempo presente. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos en el tiempo presente por aceptar un cometido de Jesús? Y también se basa en el tiempo futuro. Y Jesús comienza diciendo en el versículo 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Aquí hay una lista que implica pérdidas de diferente tipo. Y vemos que pueden ser pérdidas materiales. O sea, aceptar a Jesús, aceptar el cometido de Jesús puede implicar pérdidas materiales. Tal vez puede ser que, como dijo Jesús, algunos pierdan sus casas, sus terrenos o su dinero que tienen. Así que un cometido de Jesús puede aceptar pérdidas materiales, su negocio tal vez. Pero no solamente puede implicar pérdidas materiales, también Jesús dice puede implicar pérdidas familiares. Y aquí vemos que habla de padres, de madres, de hermanos, hermanas, hijos e hijas, lo cual significa que algunas veces la aceptación de Jesús puede traer la desaprobación y el abandono de la familia. Hemos conocido muchos casos de personas que al aceptar el cometido de Jesús perdieron su vida familiar. Fueron aborrecidos por sus mismos familiares. Y algunos hasta los desconocieron como familia. Pero también Jesús habla que puede implicar pérdida conyugal. Porque dice aquí, oh mujer. Así que muchas veces no solamente puede haber discordancia entre la familia cercana, sanguínea, que serían los padres, los hijos, los hermanos, sino puede también traer a una ruptura conyugal. Y Jesús dice, si alguien inclusive llega hasta ese punto de una ruptura conyugal, o llega al punto de una pérdida de familia, de pérdidas materiales, yo quiero que él sepa qué es lo que va a tener por haberme seguido. Y entonces presenta aquí una lista que dice que no reciba, versículo 30, 100 veces más ahora, en este tiempo. Eso es que se está refiriendo a un tiempo presente. Entonces tenemos que pensar que cuando aceptamos un cometido de Dios, sí hay una recompensa presente. O sea, no es que Dios no nos recompensa en el presente. Ahora, desafortunadamente no es la forma en que nos recompensan el mundo o las personas del mundo, que generalmente nos recompensan materialmente. La recompensa de Dios no siempre es material. No implica que al aceptar el cometido de Dios vamos a tener más cuentas en el banco, o más dinero en el banco, más tierras. Pero Jesús habla aquí de otro tipo de ganancias. Y cuando Jesús dice aquí que va a recibir 100 veces más,
Ahora, cuando alguien piensa desde una perspectiva materialista, 100 veces más, bueno, entonces alguien diría, bueno, si yo perdí una casa, voy a recibir 100 casas. Si yo perdí una tierra, entonces voy a recibir 100 tierras. Si yo perdí un padre, voy a recibir 100 padres, o 100 madres, o 100 hermanos, o 100 hijos. Y si perdí una esposa, bueno, ¿quiere decir que va a recibir 100 esposas? Vemos que Jesús no está hablando en este sentido literal, como algunos podrían tomarlo. Jesús está hablando en un sentido espiritual. ¿Qué significa? Que si perdemos un hermano, espiritualmente vamos a tener muchos hermanos espirituales. Si perdemos un padre, vamos a tener muchos padres espirituales. Si llegamos a perder tal vez una casa, significaría que Dios no nos va a abandonar. Tal vez podríamos tener un lugar en más de una casa de un hermano que Dios hará provisión. Y eso es a lo que el Señor se refiere. No en el sentido literal, sino en un sentido figurado. Recibimos muchas bendiciones, 100 veces más. ¿Qué es mejor? Tener un hermano sanguíneo que tal vez no nos quiere o que no nos ve bien por causa del Evangelio, o tener 100 hermanos espirituales que sí nos quieren, que sí nos aman. Tener padres espirituales que nos quieren, padres espirituales que nos aman. Y eso se refiere a estas bendiciones, a estos beneficios que Jesús dice, vamos a recibir ahora en este tiempo presente. Y entonces agrega que vamos a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. El término diogmos en griego significa que la vida del cristiano es una vida de bendiciones, pero muchas veces en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. O sea, no siempre el ser cristiano nos va a llevar a vivir una vida pacífica, sin problemas, sin preocupaciones. Jesús habla que todas estas bendiciones van a venir junto con tribulaciones, lo cual significa que aunque recibimos estas bendiciones de Dios, vamos a pasar situaciones difíciles, a lo mejor maltratos, a lo mejor persecución, a lo mejor que alguien ya no nos quiera como un pariente nuestro, o tal vez que algunos nos rechacen. Pero Jesús dice, aun cuando recibamos esas tribulaciones, esas 100 veces más de bendición las vamos a tener aún en medio de las tribulaciones. Y Jesús termina hablando de lo más importante, qué es lo que viene en el futuro. Tal vez lo que ganamos en esta vida no sea lo más grande, pero lo más grande es lo que viene en el futuro. Y entonces dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Este es el punto más importante. Este es el momento en que podemos decir, como cristianos tenemos que pensar no tanto en lo que vamos a tener en esta vida, porque esta vida es pasajera, es volátil, es así como un vapor que se va, pero lo más importante es lo que Jesús prometió en el futuro, en el porvenir, es la vida eterna. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Tener ganancias en esta vida? ¿Tener ganancias terrenales en este tiempo presente? ¿O disfrutar de las bendiciones espirituales que son 100 veces más? En otras palabras, si usted compara la satisfacción que le produce las cosas materiales comparadas con la satisfacción que le va a traer las bendiciones espirituales, Jesús dice son 100 veces más. Ahora, cuando hablamos de 100 veces, no quiere decir que literalmente hay que contar 100 veces, sino que el número 100 es un número que apunta también a la abundancia plena. En otras palabras, no nos va a faltar nada. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en la parábola semilla del sembrador.
la semilla que produce 1 a 100, 1 a 60, 1 a 30. Quiere decir que la que produjo 1 a 100 produjo una abundancia, una plenitud en cuanto a lo que produce, de tal manera que podemos decir que cuando nosotros recibimos 100 veces tanto, quiere decir que vamos a recibir abundantemente sin que nada nos falte. Ahora, desafortunadamente, algunos cristianos que hemos aceptado el Evangelio de Jesús, a menudo, en lugar de dar un paso adelante, de avanzar en la fe, algunas veces retrocedemos en la fe. Cuando retrocedemos en la fe, podemos llegar tal vez al mismo punto donde estábamos cuando partimos, o tal vez a un punto más atrás, tal vez de donde partimos. Y encontramos aquí que aun cuando nosotros como cristianos algunas veces flaqueamos y desmayamos en la fe, Jesús nunca nos abandona. Él siempre viene para darnos una segunda oportunidad. Él siempre viene para ofrecernos una segunda oportunidad para trabajar en el cometido de su obra. Y esto lo vemos en el caso de Pedro. Sabemos que Pedro negó a Jesús en el momento cuando Jesús había sido tomado prisionero y estaba siendo enjuiciado. Y entonces Pedro, en lugar de avanzar, pero retrocedió en la fe. Pero Jesús vino al rescate. Y encontramos que después de su resurrección, Jesús se encontró con ellos, y dice el versículo 15, el capítulo 21 de Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, no te preocupes. Tú tuviste un momento de retroceso en tu vida espiritual. Diste un paso atrás en la fe. Pero mira, yo estoy aquí nuevamente para darte el cometido de que tú apacientes mis corderos. Y el versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque Pedro sabía que al preguntarle Jesús 3 veces: ¿me amas?, le estaba recordando las 3 veces que Pedro había negado a Jesús, y donde Pedro estaba demostrando que él no amaba a Jesús. Así que si Pedro había negado 3 veces a Jesús, ahora Jesús estaba seguro que estaba confirmando a Pedro 3 veces de que realmente le amaba. Por otro lado, hay aquí un juego de verbos en griego, donde la primera vez Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y usa el verbo agapás, que sabemos que es el verbo que representa el amor supremo, el amor divino. Y Pedro, sintiéndose incapaz de decirle a Jesús: sí, yo te amo, con ese amor de agape, ¿verdad?, él le contesta: filose, que significa: tú sabes que te amo, pero con un amor así como no tan grande, sino de filos, que ese era el amor que se utilizaba como el amor filial, el amor de amigos. Entonces Jesús le pregunta la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Jesús utilizó otra vez la misma expresión: agapásme. Y entonces Pedro, entendiendo que tal vez él no tenía ese amor porque había negado a Jesús, le vuelve a contestar: filose, lo cual significa: Señor, tú sabes que te amo, pero mira, no puedo usar esa palabra, porque esa palabra para mí es muy grande, de tal manera que
yo te negué y siento que no puedo llegar hasta allí. Y finalmente Jesús cambia el término. Y la tercera vez Jesús le dice, usa la palabra, el verbo filó, que significa, entonces tú me amas, cofiló. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo con amor filó. En otras palabras, Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te fallé. Tú sabes que yo di un paso atrás. Tú sabes que yo retrocedí. Pero tú sabes que a pesar de eso, yo nunca te he dejado de amar. Y entonces Jesús le dijo, yo lo sé. Y por esa razón te estoy diciendo 3 veces que aquí está mi misión para ti. Aquí está el cometido que yo pongo delante de ti. Y el cometido es que apacientes mis corderos, que pastorees a mis ovejas, que apacientes a mis ovejas. Esto nos enseña que aun cuando nosotros tal vez en nuestra vida espiritual nos hemos estancado en la misión, o tal vez hemos retrocedido en la misión, ya no tenemos ese amor, esa pasión por Jesús, y tampoco tenemos ese deseo de cumplir con el cometido del Evangelio, como Jesús le dice a Pedro. Jesús siempre viene y otra vez nos está invitando. No importa que hayas retrocedido en la fe, no importa que hayas dado un paso atrás en el cometido, nuevamente te estoy diciendo, aquí está mi cometido para ti. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Que con esta invitación de Jesús, nosotros podamos retomar nuestra misión en el Evangelio de Cristo. Que volvamos a tomar el cometido de Jesús y podamos alcanzar el objetivo que Dios ha puesto delante de nosotros, así como Jesús lo alcanzó, para que muchos podamos tener la esperanza de la salvación. Si te has quedado atrás, recuerda, Jesús está aquí nuevamente y te está diciendo, tal vez de igual manera que a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Que Dios ponga en nuestro corazón este deseo de dar un paso más en la fe, de avanzar más en la fe, de avanzar más en el cometido. Y que de esa manera podamos llevar muchas almas al reino de Cristo Jesús. Buenos días y feliz sábado. Para quienes no conocen al pastor Rubén Tenorio Carballo, deseo introducirlo, haciendo mención de su ministerio. El pastor Rubén Tenorio Carballo, predicador, maestro de teología en la área de Los Ángeles, California. Y durante varios años como maestro de teología en la Universidad de Montemorelos y la Universidad de Lindavista en el país de México. Y a la vez como maestro de clases de posgrado en los seminarios del CETAI en Interamérica. Hemos escuchado su currículo y el pastor está preparado para dar estas clases de Biblia que tenemos cada sábado. Y como mencioné, para quienes no lo conocen, se pueden suscribir en el canal del pastor Rubén Tenorio y así el pastor podrá hacerles llegar los temas que hemos tenido meses atrás y los actuales. Quédense con nosotros para seguir estudiando y escudriñando las Escrituras. Este sábado continuaremos con el interesante estudio de estar libres de la ley. ¿Significa esto que la ley ya no existe? ¿O que los cristianos estemos exentos de la observancia de la ley? Quédate con nosotros y juntos estudiaremos y encontraremos la respuesta de esta pregunta. El tema de este sábado es la ley contraria a la salvación con el pastor Rubén Tenorio. El canto especial por Marvin Eduardo Gómez. Título:
Te estoy esperando. Bienvenidos. Jesús, mi lucero, mi pasión, es a quien yo más quiero, mi primer amor. Es que es Jesús, mi esperanza, Él es mi sol, Él ilumina mi alma. Es que es Jesús quien inspira el corazón para vivir cada día con amor y elevar hasta el cielo, cantar lo que siento en el corazón. Es que te estoy esperando, Dios, es que te estoy adorando más y más, es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrá. Es que te estoy esperando, amor, es que te estoy adorando más y más, es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrás. Y no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Hoy vais a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, y te tomaré conmigo mismo, dice Jesús, para que donde yo esté, todos también estéis. Amén. Es que es Jesús quien inspira el corazón para vivir cada día con amor y elevar hasta el cielo, cantar lo que siento en el corazón. Es que te estoy esperando, Dios, es que te estoy adorando más y más, es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrás. Es que te estoy esperando, amor, es que te estoy adorando más y más, es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrás. Es que te estoy esperando, Dios, es que te estoy adorando más y más, es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrás. Es que te estoy esperando, amor, es que te estoy adorando más y más, es que estoy enamorado de Jesús y sé que pronto vendrás. Y sé que pronto vendrás. Nuevamente, queridos hermanos, es un gusto compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Y nuevamente estamos frente al gran tema de la salvación, con el tema de la justificación, que es el quinto recurso, el quinto paso que Dios ha provisto para nuestra salvación.
Y la semana pasada hablamos sobre la analogía que Pablo utiliza del matrimonio para ilustrar nuestra condición ante la ley. Antes de que Jesús muriese, y nuestra condición ante la ley después de que Jesús nos redime. Y aprendimos que esta ilustración que Pablo utiliza del matrimonio tiene que ver con liberarse de esa sujeción a esa ley mientras estamos vivos, como el caso de la mujer que se libera de la ley del matrimonio cuando el marido muere, pero ella está viva todavía. Y entendimos que cuando Pablo habla acerca de la liberación de esa sujeción a la ley, Pablo está hablando de que la ley nos tenía condenados, encerrados, como dice en el libro de Gálatas, en prisión, confinados, hasta el momento en que aparece la fe, y entonces podemos ser liberados de esa condenación, de esa sujeción que teníamos a la ley. Y en ilustración somos liberados en vida cuando nosotros contraemos matrimonio con un segundo esposo, que en este caso es Cristo Jesús. Y que ya vimos que en la ilustración, ¿verdad?, que Pablo pone a Jesús, somos liberados por su muerte de esa ley, pero a la vez volvemos a contraer matrimonio con el mismo que nos liberó, que en este caso es Jesús, pero ahora en su resurrección. Y entonces Pablo termina esta sección de la analogía diciendo lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley, versículo 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué debemos entender en estas dos declaraciones? Bueno, lo primero que debemos entender es que se usa la palabra servir. Así que el nuevo casamiento no significa que esto nos exime del servicio. Tanto el servicio estaba en el matrimonio antiguo, como el servicio también se encuentra en el nuevo matrimonio. Pero Pablo hace una distinción y dice, bueno, en el matrimonio antiguo el servicio era bajo un régimen distinto que él le llama el régimen de la letra. Y en el nuevo matrimonio, Pablo dice, ahora servimos, pero bajo un régimen distinto, que es el régimen del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando utiliza estos términos? Un régimen que literalmente en griego aparece como un régimen de la antigüedad y un régimen de la novedad o de lo nuevo. Pero Pablo lo que está describiendo aquí es que ahora nuestra condición ante la ley es una condición distinta. En otras palabras, nuestra condición ante la ley, cuando estábamos bajo ese régimen antiguo de la letra, era una condición distinta a nuestra condición ante la ley ahora que estamos en el régimen del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia entre nuestra condición anterior y la condición actual? Bueno, lo que hace esa diferencia, Pablo dice, es que nuestra condición antigua era una condición de estar condenados por la ley y sin ninguna esperanza, porque no podíamos cumplir con los requerimientos de la ley, no podíamos guardar perfectamente esa ley y por lo tanto no podíamos ser justificados, y la ley solamente podía condenarnos por haberla transgredido. Pero en el nuevo régimen ya no hay condenación, lo cual significa que aunque los seres humanos todavía
somos imperfectos en la observancia de la ley, porque todavía no guardamos una ley perfecta. A pesar de nuestras imperfecciones en esa observancia de la ley, sí podemos ahora vivir bajo o sin condenación. Ya no estamos bajo condenación, sino que ahora podemos vivir sin condenación ante la ley, lo cual significa que podemos vivir en un estado de justificación a pesar de nuestra imperfección en la observancia de la ley. Entonces la diferencia es que en el régimen antiguo vivíamos en un estado de imperfección de la observancia de la ley, pero condenados, sin esperanza. En el nuevo régimen, con la venida de Cristo, en el casamiento con Cristo Jesús, vivimos en el mismo estado de imperfección de la observancia de la ley, pero ahora sin condenación, ahora justificados ante la ley, aun cuando no la podemos guardar perfectamente, y también con una esperanza de salvación. Entonces, Pablo está tratando de decirnos, realmente la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra condición ante la ley. Y esta es una situación que muchos cristianos, tal vez a muchos cristianos nos cuesta entender. Pablo no está diciendo que ahora la ley es distinta. Pablo no está diciendo que ahora ya no hay ley, que los mandamientos son distintos, que ya tomaron otro nombre, o tomaron, o ahora se describen de una manera distinta, sino que Pablo está diciendo, es nuestra condición ante esa ley lo que ha cambiado. Nuestra condición de imperfección ante la ley en la antigüedad era de condenación, porque no podíamos nosotros guardar esa ley. Ahora, nuestra condición ante la ley otra vez, pero en el nuevo régimen, es de justificación, porque ahora podemos ser justificados. Entonces Pablo, después de hablar de que nuestra condición es distinta, Pablo pasa ahora a un aspecto muy importante que pudo haber sido mal comprendido por la forma en que Pablo está expresando nuestra condición ante la ley. Y ahora lo que Pablo va a definir, bueno, ¿cómo entonces nosotros definimos la ley? ¿La definimos como algo bueno o la definimos como algo malo? Entonces, ¿la ley favorece a Dios o la ley está en contra de Dios? ¿La ley favorece nuestra salvación o la ley está en contra de nuestra salvación? Entonces Pablo ahora va a definir precisamente este rol, esta función de la ley, para que quede claro de que realmente la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra condición delante de esa ley. Y entonces Pablo comienza haciendo la siguiente pregunta en el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Esta pregunta, la ley es pecado. Recordemos que el pecado se define como rebelión contra Dios, como ir en contra de Dios. Por eso sabemos que Dios aborrece el pecado, porque el pecado es contrario a Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, entonces, bueno, ¿la ley es contraria a Dios? Entonces la ley es un enemigo de Dios. La respuesta de Pablo es en ninguna manera. Y es el punto donde Pablo no quiere que los cristianos caigamos. Llegar a pensar que entonces la ley es un enemigo de Dios y tiene que desaparecer. No tiene que existir. Esto es como que alguien nos preguntara a nosotros, y hablando, ¿verdad?, de que la ley nos tenía prisioneros. Y nuestra condición como prisioneros era una condición de condenación. Entonces tal vez correspondería que alguien le preguntara, entonces, ¿la prisión es buena o la prisión es mala? ¿Qué diría usted? ¿Es la prisión buena o es la prisión mala? Deberían desaparecer las prisiones, porque están en contra del bienestar
de la humanidad. Bueno, Pablo está haciendo una pregunta similar cuando él dice, entonces la ley es pecado, lo cual literalmente significaría, entonces la ley es contraria a Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera. Ahora, esta pregunta que encontramos aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7, la vamos a encontrar también en otros pasajes de las epístolas de Pablo, donde Pablo nuevamente trata de establecer que en ningún momento debemos de pensar que la función de la ley es ir en contra de Dios o ir en contra de la salvación, ni aún en contra de lo que nosotros diríamos es la esencia de la salvación, que es la fe. Y vamos, por ejemplo, a Romanos, en el capítulo 3, y vamos a leer allí una pregunta que Pablo está presentando acerca de la ley. Y vamos al versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y la respuesta de Pablo es igual, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ¿será que la ley entonces está invalidando, está yendo en contra de la fe? En otras palabras, la ley es contraria a la fe. Y Pablo responde, en ninguna manera. Al contrario, la función de la ley es confirmar la fe. Lo que explicábamos en el tema pasado, de cómo la ley fue la que nos condujo a Cristo, fue el ayo que nos llevó a Cristo, a fin de que pudiésemos encontrar la justificación en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a otro de los pasajes donde Pablo vuelve a entrar a esta misma cuestión de que si la ley entonces es en contra de Dios, en Romanos capítulo 6, versículo 15, Pablo hace una pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y entonces él explica y contesta, en ninguna manera. O sea, si nosotros decimos que ahora podemos pecar, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podríamos decir que esto equivaldría a que el pecado ya no es ofensivo para Dios, porque ya no hay ley, ya no hay nadie que condene el pecado. Por eso, cuando Pablo, después de dar esta declaración de que la ley no es pecado, Pablo pasa a la siguiente frase donde dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, ¿por qué Pablo dice que la ley no es contraria a Dios? Porque la ley es precisamente la que a nosotros nos muestra nuestro pecado. Es la ley la que nos hace que nosotros seamos conscientes de que somos pecadores. Porque si la ley no existiera, entonces el pecado no existiría. En otras palabras, todo lo que nosotros hiciésemos malo no sería considerado como un pecado. Entonces el pecado se convirtió en algo bueno. Por eso encontramos, por ejemplo, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 13, una declaración donde Pablo dice lo siguiente, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Así que la ley es buena. Pablo dice, si no hubiera ley, entonces no se pudiera inculpar de pecado. Y vamos a pensar que no hubiesen leyes en la sociedad en que vivimos. Entonces, no se podría condenar como malo robar, no se podría condenar como malo matar, no sería un delito hacer cualquier daño a una persona. No sería un delito codiciar, no sería un delito mentir, no sería un delito deshonrar a los padres. ¿Por qué? Porque entonces, si no hay ley,
no hay pecado. Entonces Pablo está tratando de que este punto quede claro en la mente de los que leen sus epístolas. La fe no es contraria a la ley, ni la ley viene a ser contraria a la fe. La fe no viene a deshacer la ley, no viene a desbaratar la fe. ¿Por qué? Porque la función de la ley, Pablo dice, es que nosotros podamos conocer el pecado. Y la función de la ley también es condenar el mal, condenar la maldad. En otras palabras, si no existiera ley en la sociedad en que vivimos, entonces la gente podría hacer lo que quisiera, podría agraviar a cualquiera, matar a cualquiera, y entonces no se consideraría como algo malo. Aun cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, Pablo vuelve a hacer nuevamente una declaración que tiene que ver con cuál es la función de la ley. Y dice aquí en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y la respuesta es en ninguna manera. Porque si la ley hubiera sido dada para vivificar o para dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, tenemos que nosotros aceptar en las epístolas paulinas que Pablo, con sus declaraciones que habla de ser libres de la ley, Pablo no está diciendo que ahora los cristianos ya no tenemos ley, que todo lo que hagamos entonces ya no es malo porque no hay ninguna ley. No, Pablo está diciendo que ser libres de la ley es ser libres de la condenación, o como ya dijimos, de nuestra situación ante la ley cuando estábamos condenados. Y entonces Pablo continúa diciendo allí en el capítulo 7 del libro de Romanos, después de declarar que yo no conocí el pecado sino por la ley, él agrega, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a pensar que ya no hay ley, como algunos cristianos tratan de concluir o asumir. Entonces Pablo dice, si no hay ley, no hay codicia. Estamos hablando del ejemplo que él pone. Si no hay ley, no hay codicia. Porque ya no hay ley. Porque ya los cristianos no estamos ahora obligados a respetar una ley. Porque ya estamos libres de la ley, lo cual significa que entonces ya no hay ninguna ley que nos condene. Ya no hay ninguna ley que nos haga responsables de nuestra acción. Así que si no hay ley, ya no somos responsables de las cosas malas. Entonces Pablo dice, no podemos llegar a esa conclusión, porque yo conocí el pecado gracias a la ley. No sabía que la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y diríamos, no sabíamos que entonces matar es un crimen si la ley no dijera no matarás. No sabíamos que profanar el nombre de Dios sería también un pecado si la ley no dijera no tomarás el nombre de Dios en vano. También diríamos, no sabíamos que adorar una imagen, un ídolo, tampoco es pecado si la ley no lo dijera. Y ese es el punto que Pablo está llevándonos. No tomemos el sentido contrario de lo que es el rol o la función de la ley en la justificación. Entonces Pablo continúa en el versículo 8 explicando, bueno, ahora pasa a un nuevo punto. ¿Cuál es entonces la relación que existe entre ley y pecado? ¿Por qué? Porque algunas veces pareciera como si la ley y el pecado fuesen aliados, como si el pecado se agarrara de la ley, como si el pecado encontrase fuerza en la ley. Entonces, cuando se llega a ese punto, otra vez en la mente puede llegar a surgir, bueno, entonces la ley no es tan buena, porque entonces la ley favorece que el pecado agarre fuerza.
favorece que el pecado sea más pecaminoso, más visible. Y es lo que Pablo va a presentar en los siguientes versículos cuando dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, ¿de qué toma provecho el pecado? Bueno, el pecado toma provecho, según este versículo, de la ley. ¿Por qué? Porque si una persona está transgrediendo la ley, y como Pablo aquí presenta el mandamiento 10, que es la codicia, una persona que está codiciando, entonces esa persona va a descubrir que al codiciar, el pecado lo condena, ¿sí? En otras palabras, el pecado lo toma como suyo, lo sujeta a él, pero que eso es la ocasión que el pecado encuentra, porque la ley dice: no codiciarás. Y al nosotros estar codiciando, entonces la ley nos pone como transgresores, y sabemos que la transgresión de la ley es pecado. Entonces, en ese sentido, el pecado toma fuerza con la ley. Y eso lo encontramos, un texto que ya conocemos todos, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o traspasa la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces Pablo está diciendo, no es que la ley esté aliada con el pecado, sino que la ley condena al pecado. Y entonces la persona que transgrede la ley, el pecado toma posesión de esa persona. ¿Por qué? Porque es como decir el pecado: este me pertenece, porque la misma ley está diciendo que está en una condición de pecado, y entonces está en una condición de pecado, entonces este individuo me pertenece a mí, dice el pecado. Y es lo que Pablo está explicando, pero no porque hay una alianza entre la ley y el pecado. Y luego dice en el versículo 9: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, una persona que no conoce la ley no puede ser condenado por la ley. ¿Por qué? Porque él no conoce la ley. Y entonces, al no conocer la ley, el pecado para él no existe. Ahora, no significa que él no sea pecador. Él es pecador porque está cometiendo pecados. Pero lo que significa es que no existe para él, en el sentido de que no hay una ley que lo esté condenando. Entonces, en ese sentido, el pecado para él no existe. Pero no significa que no es pecador. Claro que es pecador. Pero no existe el pecado porque no hay una ley que lo esté condenando. Así que esta persona podría justificarse y decir: bueno, realmente a mí no me pueden condenar, porque yo, aunque estaba haciendo algo que la ley dice que es malo, pues realmente yo no puedo ser condenado por eso malo que estaba haciendo, porque yo no conocía la ley. Entonces, al no conocer la ley, para mí el pecado no existe. Pero ¿qué pasa cuando esa persona llega a ser conocedor de la ley, o llega a conocer la ley? Entonces Pablo ahora agrega: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, aquí está una declaración bien importante. En otras palabras, en esa persona que no conoce la ley, el pecado está allí. Pero el pecado no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque no hay una ley que lo señale y diga: hey, eso es pecado. Eso que tú tienes es pecado. Entonces Pablo está diciendo que mientras la gente no conozca la ley, no significa que no son pecadores. El pecado está allí,
pero el pecado no es visible porque él no es consciente de ese pecado. Pero ¿qué pasa cuando él llega a conocer el mandamiento, cuando llega a conocer la ley? Entonces es cuando Pablo dice que el pecado revivió. Por el mandamiento, el pecado ¿qué? Revivió y yo morí. Así que al decir que el pecado revive, que significa que ahora la persona es consciente de su pecado. Y ahora se da cuenta que realmente el pecado está en él y que está condenado por la ley a causa de su pecado. Y entonces al estar condenado, esta persona está muerta. ¿Por qué? Porque está sin esperanza. Porque está condenado por la ley que ahora le está mostrando que el pecado está en él. Y la ley lo que hace es que lo pone como un transgresor de la ley y entonces lo condena a la muerte. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley es la muerte. Porque la transgresión de la ley es el pecado. Y entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora Pablo está diciendo que el mandamiento no era para matar a esa persona, sino que el mandamiento era para vida de esa persona. Ahora, ¿por qué el mandamiento es para vida? Porque al mostrarle el mandamiento a esta persona, que él es pecador, lo que la ley le está tratando de enseñar es que lo quiere liberar, que él sea consciente de que tiene un problema en su vida del cual tiene que liberarse, porque él es un pecador. O sea que cuando el mandamiento llega a una persona, llega el conocimiento del pecado, y al llegar el conocimiento del pecado, la persona es consciente de que tiene pecado. Al ser consciente de que tiene pecado, sabe que está condenada y sabe que lo único que le espera es la muerte. Entonces, en ese sentido, la misma ley que le muestra el pecado hace que la persona quede condenada. Pero ¿por qué el mandamiento es para vida? Bueno, el mandamiento es para vida porque le está mostrando a la persona la condición de pecado en la que se encuentra, y al ser consciente la persona en la condición de pecado y al saber que está condenado, entonces la persona va a encontrar a través de ese mandamiento que necesita una solución para el problema de pecado en su vida, que fue mostrado por la ley, que si no fuera por la ley entonces él no pudiera ser consciente ni pudiera tener el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hasta este punto, Pablo nos está presentando un aspecto muy importante. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol, el papel de la ley en la vida espiritual? Y lo primero que Pablo hasta aquí nos ha enseñado es lo siguiente. La ley no ha sido disuelta. La ley no ha cambiado. La ley no es contraria a Dios. La ley no es contraria a la fe. La ley no es contraria a la promesa. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es nuestra condición ante la ley. Y Pablo aquí está presentando la primera parte. Una persona que no conoce la ley es una persona que no es consciente de su condición de pecado. Y en un sentido, esta persona no es culpable del pecado. ¿Por qué? Porque no conoce la ley, pero no significa que no sea pecador. Pero entonces, para que esa persona pueda salir de esa condición en que se encuentra, entonces aparece la ley, y la ley le muestra su pecado. Y al mostrar el pecado, esta persona que antes no estaba
bajo condenación, ahora está bajo condenación. ¿Por qué? Porque ahora se da cuenta que su situación ante la ley es de condenación y no de justificación. Pero entonces la ley, al ponerlo en este estado de condenación, a la vez le está siendo consciente a esa persona de que necesita encontrar una salida de esa condición pecaminosa en la que está viviendo y de esa condenación que está viviendo ante la ley. Y allí es donde la ley precisamente se va a asociar, se va a aliar con la ley, con la fe, al decir, bueno, yo no puedo justificarte porque tú estás ahora bajo condenación, porque a través de mí te estoy mostrando que eres pecador y que vives en pecado y estás muerto, pero tú puedes buscar una vía de escape, que es la vía de la fe. ¿Y qué es lo que Pablo está presentando aquí? Que es el nuevo régimen en el cual vivimos y que Pablo le llama el régimen del Espíritu, y que podríamos en conclusión definirlo de la siguiente manera. El antiguo régimen era una condición delante de la ley donde nosotros podríamos tratar de justificarnos por nuestra obediencia, por nuestras obras a la ley, y es una condición donde nosotros nunca vamos a ser justificados porque no podemos guardar perfectamente la ley, por nuestra imperfección ante la ley. Pero ahora, en el régimen del Espíritu que el Pablo presenta, que es el régimen de Cristo, ahora nuestra condición ante la ley ha cambiado. ¿Por qué? Porque aunque la ley ahora nos hace conscientes del pecado, y aunque la ley nos condena por nuestro pecado, ahora en Jesús podemos encontrar la justificación, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros para justificarnos. En otras palabras, en el nuevo régimen todavía tenemos una obediencia imperfecta, pero nuestra justificación, nuestra salvación no se basa en nuestra obediencia imperfecta. Ahora nuestra justificación está basada en el sacrificio, en la obediencia perfecta de Jesús. Y en ese sentido Pablo dice, ahora servimos a la ley, pero en una condición distinta, en un sentido distinto, porque ahora servimos a la ley, pero sin condenación. Antes servíamos a la ley, tratábamos de hacerla bajo condenación. Ahora servimos a la ley, pero sin condenación, gracias a Cristo Jesús y gracias a la fe por la cual nosotros podemos tener ahora ese recurso, esa vía de escape en Cristo Jesús para ser justificados. Que Dios nos ayude a entender que la ley es un recurso de Dios para que nosotros podamos ver nuestra verdadera condición, para que nosotros podamos sentir que no podemos justificarnos por nosotros mismos y para encontrar ese camino a Cristo Jesús, donde a pesar de nuestra imperfección a la obediencia de la ley, podemos ser completamente justificados por la fe en Cristo Jesús.